Comenzamos con este video una serie de reflexiones a partir de algunos textos evangélicos. El primer texto o pasaje evangélico que he escogido para compartir con ustedes es la Samaritana. Y comenzamos entonces con una reflexión. Es sobre un hombre que se había perdido en el desierto y estaba a punto de morir de sed cuando aparecieron algunas mujeres. Él les pedía agua, pero ellas discutían entre sí en qué darle el agua, si en una jarra de oro, en una jarra de plata. Mientras estaban discutiendo, el hombre agonizaba por falta de agua. En la vida nos ocurre con frecuencia lo mismo. Mientras hay muchas personas que mueren de hambre o de sed, nosotros hablamos de cosas que no tienen importancia. Lo más trágico es que nosotros mismos estamos desfalleciendo sin saberlo. La vida está amasada de encuentros y de desencuentros. El Evangelio está lleno de encuentros de Jesús con distintas personas, con Nicodemo, con Jairo, con Zaqueo, la hemorroísa, el centurión, la mujer cananea, la pecadora, el ciego de Jericó, los pescadores del lago, los 12, los 72 discípulos, los hermanos de Betania, la gente en general. En nuestro tiempo discutimos sobre la grieta, muchas veces sobre quién la creó y quién la alimenta. Hay grietas históricas de las que se heredan etiquetas y se olvidan las razones por las que nacieron. Y en honor a nuestros antecesores, que somos nosotros quienes mantenemos esa división. Y nos apartamos creyéndonos negros o blancos, desconociendo que la contienda comenzó con un desentendimiento entre grises oscuros y grises claros. En el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús vence la tradición de alejamientos y actúa por encima de los prejuicios de su tiempo. Él nos enseña a sanar una herida de separaciones y con su amor sanador la cicatriza. Entonces vamos a la primera parte del texto, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Vamos a analizar el contexto. Esto se encuentra en medio de una primera serie de discursos de los capítulos 3 al 11 dentro del Evangelio de Juan, cuyo énfasis tiene que ver con la encarnación del Verbo, presentada en el primer capítulo y actuando ahora en la esfera de lo humano. Este principio de señales de Jesús los realiza comenzando en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, dice el Evangelio en el capítulo 2, y sus discípulos creyeron en él. Es el sentido final del autor del libro que certifica la finalidad del Evangelio, demostrar que Jesús se está revelando en gloria como Salvador del mundo. En el capítulo 20, versículo 30, a propósito de las señales dice: pero estas, habla de las señales, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan dirá también: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y de verdad. El texto comienza con una enunciación, ese es el microcontexto, ¿no es cierto?, del pasaje. La enunciación que tiene relación directa con el capítulo 3:22, en tanto que en esta porción del texto se refiere al trabajo bautismal que Jesús realizaba en Judea.
En el versículo 4 del capítulo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esta conjunción logra el efecto deseado. Permite aprovechar el traslado de Jesús hacia Galilea para presentar un discurso más. En Juan 4, 39 y 40 habla de que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Menciono este trozo del Evangelio porque va a resultar importante a la hora de analizar el tema de la samaritana. Porque ahí habla de que Jesús tenía que pasar por Samaria. Es un hecho de que los judíos por lo general evitaban Samaria y entonces cruzaban el río Jordán en 2 lugares, duplicando el recorrido para poder llegar a Galilea o a Judea. El tema está en que Jesús dice que tenía que pasar por Samaria, pero no por el hecho de que estuviera apurado, sino porque tenía un cometido de parte del Padre. Este versículo o versículos que leí recién, que los samaritanos le ruegan que se quedara con ellos y se queda 2 días más, entonces muestra que no tenía ningún apuro en llegar a Galilea. La tierra de Samaria estaba como en un sándwich entre Judea y Galilea. El camino rodeando Samaria era el doble de largo. Cuando desde Galilea a Jerusalén, vía directa, se tarda solamente 3 días de viaje, evitar a Samaria, como decíamos, evitar a Samaria requería cruzar el río Jordán 2 veces, siguiendo el margen de este río. El resultado, el doble del tiempo. El camino a través de Samaria era más peligroso porque a menudo el apasionamiento entre judíos y samaritanos se caldeaba. No se expresa la razón de por qué Jesús y sus discípulos necesitaron ir cruzando Samaria. Pero queda en claro que no era porque Jesús tuviera apuro en llegar a Galilea. De lo contrario, no se hubiera demorado en Samaria como dijimos recién. Siendo este el caso, podemos estar seguros de que el viaje de Jesús atravesando Samaria en esos momentos era dirigido por su Padre y por lo tanto la conversación con la samaritana también. El viaje sorpresa de Jesús a través de ese terreno hostil y hereje tiene un significado más allá de toda explicación superficial. Jesús fue enviado para hacer la paz entre Dios y el mundo, lo mismo que entre persona y persona. De ahí que el encuentro y el posterior diálogo con la samaritana no tenga por finalidad principal su conversión, sino más bien mostrar que Jesús decide revelarse como Salvador del mundo y por lo tanto lo hace también a un pueblo que estaba separado del pueblo judío como era el pueblo samaritano. Nos cabe a nosotros preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué barreras tenemos que derribar para poder encontrarnos con aquel que históricamente tenemos segregado? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús para nuestras vidas, para que sanemos las grietas que nos separan de nuestros hermanos?